vale como 1500. ¿No vale eso? 900. 900, imagínense qué baratísima. Baratísima, hasta la Thompson, 900 lempiras, hermano. Ese es un regalo. Nosotros hay que dar 1000 para decir, Señor, estoy agradecido contigo. Voy a comprar la de 1000 mejor. Dice Cash Luna que cuando él se convirtió a Cristo, él no compraba Biblias por el nombre, por la versión, sino la más cara. Llegaba y decía, véndame la Biblia más cara que tenga. Señor, pero y usted tiene que escogerla. No, a mí deme la más cara. Así vamos a hacer nosotros, amén. Vamos a ir a la librería, deme la más cara, no quiero esa barata, porque apreciamos la palabra. Vaya a Daniel capítulo 1, verso 1, dice la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar y a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. El 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esta noche quiero hablar acerca de proponerse. Diga proponerse. Lo que hace que las cosas se desaten para su vida, lo que hace que venga la bendición para usted. ¿Cuántos quieren ser exitosos? Lo que usted tiene que hacer en la vida es proponerse. Diga proponerse. Más fuerte, proponerse. Cuando una persona se propone algo en esta tierra, lo puede lograr. Cualquier persona que se propone, cualquier cosa que tú te propongas, lo puedes llegar a lograr. Muchas personas no tienen porque nunca se han propuesto. Acuérdese que nuestra mentalidad es una mentalidad de reino, porque dice la palabra en el libro de Apocalipsis que el Señor Jesús nos lavó, nos limpió y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para qué el Señor nos haría reyes y sacerdotes? Para tener una mentalidad de conquista, una mentalidad de reino, una mentalidad de avance. Dice la palabra que Él nos va a ayudar, que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida en esta tierra. Él nos va a dar poder, Él nos va a dar sabiduría, su gracia va a estar con nosotros. Tenemos una ayuda del cielo, pero usted tiene que proponerse en esta tierra a hacer cosas. Amén. ¿Qué es la palabra proponerse? La palabra proponerse es una fuerza de voluntad que usted va a tener. Es cuando la persona tiene fuerza de voluntad. Dios necesita su fuerza de voluntad y Él lo va a llenar del poder de Él. Cuando inventaron los misiles, los aviones de combate y los aviones normales, les ponen en la parte de atrás una cosa que se llama proporción a chorro. Eso lo que hace es un motor de combustible, que la fuerza de ese motor la lleva en la proporción a chorro. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que le vengo enseñando en esta noche? Que cuando la persona se propone, diga proponerse, va a llegar lejos. ¿A dónde va a llegar? Cuando la persona se propone, tiene que quitar la mentalidad negativa, tiene que quitar la mentalidad de
dice que tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si tú lo crees, pero yo sí lo creo. Yo creo que tú eres especial, aleluya, y que hay un propósito grande de parte de Dios en tu vida. Estás marcado para cosas grandes. No importa lo físico, no importa el aspecto físico, tampoco importa el apellido, no importa el pasado. ¿Sabes que David era hijo de un matrimonio ilegal? El rey David fue concebido en adulterio, pero ¿sabes qué? Por eso David dijo, en pecado me concibió mi madre. El pasado de David no era un pasado bueno. David era el que era despreciado por los hermanos, David era despreciado por su familia, David era despreciado por su padre. Dice la palabra de Dios que cuando trajeron para ungir al rey, Dios le había mostrado al profeta Samuel que de la familia de David, de esa familia, iba a ungir un rey. Pero ¿sabes lo que pasó? Trajeron todos menos a uno que se llamaba David. ¿Sabes por qué no lo trajeron? Porque era menospreciado, porque era desechado, porque era el que quizás decía, no vale este. Pero ¿sabes qué? En ese Dios había puesto sus ojos, porque Dios escogió de lo vil, dice la palabra, de la tierra, para avergonzar a lo fuerte, de lo que no tiene nombre. Aleluya. Yo no sé cuánto lo están creyendo en esta noche. Lo que tiene usted que hacer es creer. Y después de creer, proponerse. Diga proponerse. Y este Daniel era un adolescente, un joven, que llegó a un imperio. Babilonia era un imperio. Era la nación que gobernaba el mundo entero. Babilonia era la nación donde conquistaban con su fuerza militar. Pero Babilonia estaba llena de idolatría. Babilonia estaba llena de paganismo. Babilonia estaba llena de prostitución. Babilonia estaba llena del oculto, del ocultismo, del satanismo, de la brujería. Dice la palabra, mire el carácter de este joven Daniel, que cuando llega, él llega no porque quiere llegar. A él lo fueron a traer a su tierra natal y lo llevan a Babilonia casi como un esclavo. Pero dice la palabra que él propuso, la clave de la vida de Daniel fue que él propuso no contaminarse. Usted, hermano, tiene que proponerse. Cuando, hermanos, el mundo está lleno de muchas cosas malas, el mundo está lleno de maldad, el mundo está lleno de miseria, el mundo está lleno de pobreza, el mundo está lleno de gente negativa, gente incrédula, gente que no cree en Dios, gente blasfema. Pero en medio de este mundo lleno de violencia, tiene que usted proponerse. La diferencia va a ser cuando usted se proponga y decir, yo con la ayuda de Dios voy a hacer proeza, con la ayuda de Dios voy a conquistar, con la ayuda de Dios voy a poseer, con la ayuda de Dios me voy a levantar. Yo voy a ser alguien porque Dios me hizo alguien cuando murió en la cruz del Calvario y escribió mi libro en el libro de la vida. Soy lavado con la sangre del Cordero. Aleluya. Mucha parte de la iglesia no tiene mentalidad de reino, por eso no conquistamos. Pero la mentalidad de Dios es que usted y yo tuviéramos mentalidad de reino. Quiero que vaya usted al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Apocalipsis 1:5 dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué es Jesús? Es soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó. ¿Qué hizo el Señor? Nos amó y nos lavó. Póngame mucha atención. Usted no se ha lavado, mi hermano, el Señor lo lavó. ¿Cuánto lo creen? Y dice que Él, cuando nos lavó, antes nos amó, y por su amor nos lavó. Y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, es la sangre que nos limpia. Verso 6, y nos hizo como reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
La palabra de Dios dice que nosotros somos ¿qué? ¿Qué somos? La palabra reyes tiene que ver con la mentalidad de reino. O sea, usted tiene que tener una mentalidad de reino. Aleluya. Cuando usted camina, no se vea como el miserable, como el pobre, como el que no vale nada, como aquel que le fue mal en la vida, como aquel que tiene limitaciones, como aquel que no tiene padre, ni madre, ni apellido. No, usted tiene un Padre en los cielos, que es el dueño del oro y la plata. Aleluya. Y el Señor Jesucristo, cuando se fue, Él dijo estas palabras: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Mío es el poder en el cielo y en la tierra. Aleluya. Si hay alguien que es poderoso, se llama Jesús de Nazaret. A Él se le dio todo el poder, a Él se le dio toda la gloria. Y el Señor dice: vayan ustedes a ser discípulos. Yo les doy la autoridad que a mí se me ha sido dada. Hermano, yo te vengo diciendo que cuando el diablo te mira, te tiene que tener miedo, porque la gloria de Dios está en tu vida. En ti habita el vencedor, el que venció en la cruz del Calvario. Yo no sé si lo recibes. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Lo primero que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Nuestra mentalidad. Entonces, cuando hablamos acerca de cambiar la mentalidad, es casi normal tener una mentalidad apocada. Casi que nacimos, muchas veces nosotros, con una mentalidad poca. Pero, hermanos, yo quiero hablarles algo, yo quiero enseñarles una palabra. Yo quiero que vaya usted, hermano mío, y que busque el libro de Isaías. Quiero que vaya usted y busque el libro de Isaías. Vamos a leer un poquito en el libro de Isaías. Capítulo 66. Isaías capítulo 66, verso 1. Isaías 66, 1. Dice la palabra del Señor: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿De quién es la tierra? De nuestro Dios es el estrado de los pies de Él. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. ¿Quién hizo las cosas? Dios ha hecho las cosas. Póngame atención. Dios es el hacedor, Dios es el creador. Dios, cuando Él dice, las cosas se crean. Cuando Él habla, algo sucede. Dios produce vida donde está la muerte. Lo muerto Dios lo puede resucitar. Dios puede traer bendición donde hay maldición. Dios puede traer un avivamiento donde las cosas están muertas. Dios puede traer pobreza. Mentira del diablo. Eso es lo que dicen los religiosos. A Dios le gusta la pobreza, dice religioso. Eso no es cierto. Dios no es pobre. ¿Sabe qué dice la palabra? Que los cielos y la tierra son de Él. ¿Usted cree que nuestro Dios es pobre? Dios no es pobre. Yo te vengo diciendo, cuando hay personas que predican de que a Dios le gusta la gente pobre, no, a Dios no le encanta cuando hay necesidad. Cuando ves que el niño no tiene para tomar la leche, Dios se angustia, así como tú te angustias. Pero ¿por qué no hemos aprendido a recibir? Porque aún no hemos sacado la mentalidad de miseria, la mentalidad de pobreza. Él está diciendo en ese versículo: mi mano hizo todas las cosas. ¿De quién son los territorios de esta ciudad? Del Señor. ¿De quién son las propiedades de esta ciudad? Del Señor. ¿De quién son todas las cosas que usted puede ver en esta ciudad? Son de nuestro Dios. Yo no sé si usted lo cree, yo no sé cuánto lo recibe. Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré. Hay algo que tiene que pasar, hermano. Dios tiene que verte. Dios tiene que mirarte. Póngame atención. Usted, yo creo que no sabe mucho de fútbol, pero voy a poner algo. Cuando un jugador de fútbol va a Europa, no es que solo agarró un avión y se fue.
a él lo vieron jugar en su país. Y esos países o esos equipos grandes mandan visores a ver. Pero normalmente cuando ven, dicen aquí todos son normalitos, todos son normales, todos son del montón. Pero de pronto ven uno bueno y dicen, no, fíjate que vi uno, que ese tipo yo creo que puede. Ese mueve el balón así es Dios. Tienes que hacer que Dios te empiece a ver, aleluya. Tienes que hacer que Dios enfoque la mirada en tu vida. Tienes que hacer que diga, Dios, aquí algo vamos a hacer en esta familia, algo vamos a hacer en este matrimonio, algo vamos a hacer en esta finanza. Pero tienes que hacer que Dios te vea. Dice la palabra en ese versículo, todas las cosas las hice yo. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron creadas, dice Jehová, pero miraré. Yo quiero llamar la atención de Dios. Usted tiene que aprender a llamar la atención de Dios, amén. Como cuando el niño hermano quiere llamar la atención de sus padres y empieza a brincar y empieza a hacer cosas porque quiere llamar la atención. Yo te vengo diciendo, tienes que hacer que Dios te mire. Tienes que hacer que Dios te mire. Esa debe de ser tu misión en esta tierra. No que te mire el pastor, no que te mire el líder, no que te mire el hombre, no que te mire las personas. A ti no te debe de interesar lo que el hombre piensa. Lo que debe de interesarte es lo que Dios piensa de ti, aleluya. Que Dios te vea allí en esa habitación orando y que Dios diga, sigue orando, sigue orando. Yo voy a verlo, yo lo voy a ver cuando esté orando, aleluya. Yo no sé cuánto me están entendiendo, yo no sé cuánto reciben la palabra, pero Dios tiene que verte. Dios tiene que verte. Cuando Dios fije los ojos en ti, algo va a pasar. Como iglesia, Dios tiene que verlos. Y dice la palabra, pero miraré aquel que es como pobre. Pero ¿de qué pobreza está hablando? ¿Usted cree que Dios está viendo a todos los que no tienen comida, ni dinero, ni trabajo? No es ese tipo de pobre. Aquel que está necesitado de Dios, que tiene necesidad de Dios. Aquel que dice, yo no puedo vivir sin la presencia de Dios, yo no puedo vivir sin el Señor, yo necesito más de Dios, yo voy a orar más porque necesito más de Dios, yo me voy a congregar más porque necesito más de Dios, yo voy a leer la palabra más porque necesito, yo tengo una necesidad constante todos los días de Dios, aleluya. Dios va a empezar a ver a esa persona necesitada. Yo no sé cuántos necesitados de Dios hay en este lugar. El mundo llena los estadios de fútbol para ver un partido, llena los estadios para ver un concierto de música no cristiana, corre detrás de cualquier cosa, pero Dios va a ver a aquel que tiene necesidad de Él. Dios te está preguntando, escuche, Dios sabe todas las necesidades que tú tienes. Dios sabe, si tú no tienes trabajo, Dios lo sabe. Si tú no tienes finanzas, Dios lo sabe. Si tú estás enfermo, Dios lo sabe. Si tú tienes un problema, Dios lo sabe. Pero Dios no está enfocado en esa necesidad. Dios está enfocado en una necesidad, en la necesidad que tengas de Él. A eso se le llama pobre. Miraré a aquel que es pobre, aquel que me necesita, aquel que no puede sin mí, aquel que no puede seguir adelante sin mí, aquel que me clama de día y de noche, aquel que dice, Señor, yo no puedo realizar este trabajo al menos que tú estés conmigo, aquel que dice, Señor, si tú no estás en mi matrimonio, esto no funciona, aquel que dice, Señor, mi vida no sirve sin ti, Señor, yo te necesito más que el aire, yo te necesito más que el agua, más que el alimento natural, yo necesito del alimento espiritual, aquel que se abraza de Dios, que le dice, Dios te necesito, yo no te puedo abandonar, yo no te puedo dejar, dice Dios, a ese yo lo voy a ver. Amén. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? Y entonces, dice ahí, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué significa el que tiembla a mi palabra?
hermanos, que aprecia tanto una sola palabra de Dios. Aquel que dice con un poquito de unción, que sea una gota que me caiga, pero yo tengo que recibir algo. Aquel que dice, no, pero hay gente que menosprecia la palabra. Es un culto más. ¿Para qué voy a ir? Mejor me quedo viendo. ¿Cómo se llama, hermano? No, pero yo quería un título de una. No me quisieran decir. Mejor me quedo aquí con el ventilador. Que tener que bañarme, alistarme para irme. Pero aquel que tiembla la palabra es el que anhela la palabra. Amén. ¿Usted vino a oír la palabra? Usted vino a alimentarse de la palabra. Usted vino a saciarse de la palabra. Usted quiere la palabra porque la palabra le produce vida. La palabra le produce vida. Aleluya. La palabra le trae esperanza. La palabra le trae fe. La palabra le trae convicción. Aleluya. La palabra lo ministra al espíritu. La palabra le ministra el alma. La palabra le ministra la mente. Usted cuando sale de este lugar debe salir como un gigante, sintiéndose fuerte, diciéndole a los problemas: el problema ya no te veo grande, ahora yo te veo chiquito, porque ahora hay un poderoso que está conmigo. Aleluya. Usted va a salir esforzado y valiente de este lugar. Usted va a salir hablando diferente. Usted va a salir pensando diferente. Aleluya. Gloria a Dios. Usted va a salir lleno. Se va a sentir fuerte. Mire, cuando David peleó contra Goliat, pasó algo. Un ejército temblaba delante de Goliat, el ejército de Israel, y aparece un adolescente que dice así: ¿quién es ese incircunciso? Hablando de Goliat. ¿Quién es ese incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Usted va a salir hablando de aquí. ¿Quién es esa miseria? ¿Qué es esa pobreza? ¿Qué es esa escasez? ¿Qué es esa falta de trabajo? Eso no es nada. ¿Qué es esa enfermedad? Yo te aplasto en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Yo soy poderoso porque el Señor me ha dado poder. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted recibe ese poder. Salga lleno del poder de este lugar. Empiece a hablar así como hablaba David. Aleluya. Y entonces eso dice: miraré. Entonces, ¿qué es lo que hizo Daniel? Cuando él se propuso no contaminarse, que Dios empezó a verlo, que era diferente. Dios tiene que verlo a usted diferente. Nosotros podemos engañar a todo el mundo menos a Dios. Y eso lo sé yo y usted. Usted tiene que impresionar a Dios. Daniel empezó a impresionar a Dios. El carácter para decirle a ese gobierno: yo no me voy a contaminar con tu cultura mundana. Yo no me voy a contaminar con todas las hechicerías que tenga. Yo no me voy a contaminar con lo que aquí esté. Daniel oraba 3 veces al día, dice la palabra. Y sabes que fue echado en el foso de los leones por orar, pero él no se paró de orar. Aleluya. Él no quebrantó la ley de oración que tenía. No importó la prueba. Él estaba hecho de acero, hablando espiritualmente. Y cuando lo tiraron al foso de los leones, dice la palabra que Dios tapó la boca de los leones. Él no se lo pudieron comer porque Dios les dio órdenes que la boca estuviera cerrada. Cuando sacaron a Daniel, tiraron a otras personas. No habían caído al suelo. Cuando los leones habían devorado a esas personas, ¿sabes cuál era la diferencia? Que Daniel llamaba la atención de Dios. Cada cristiano debe de aprender a llamar la atención de Dios. Aleluya. Cuando era adolescente, yo vivía en cabañas. Hermanos, y los jóvenes que andaban en pandillas se enojaban porque yo no andaba con ellos. Y me recuerdo que cuando yo iba para la iglesia, se paraban todos delante de mí y me decían: vos no vas a ir a la iglesia. Hermanos, empezaban a insultarme, a escupirme, pero no me tocaban la cara, no me golpeaban. Yo estaba con mi camisita bien planchadita, manga larga, y mi Biblia. Yo me quedaba viéndolos y hablaban y hablaban y hablaban. Cuando se cansaban de hablar, ellos se iban. Cuando ellos se iban, yo agarraba para la iglesia. Yo no me ofendía,
leyendo la palabra, este tiene sueños de servirme, este tiene sueños de conquistar. Empieza a llamar la atención de Dios, amén. Y entonces, ¿cuál es la clave? Llama la atención de Dios. Proponte en la vida llamar la atención de Dios. Que Dios te mire. Hermanos, usted va a ver en la vida gente ungida. ¿Sabe qué ha pasado con esos ungidos? Se han metido a locuras, ayunos de 40 días. Y no es que quieran impresionar a una persona, es que quieren impresionar a Dios. Quieren llegar a tocar el corazón de Dios. Y cuando pasa eso, dice la palabra de Salomón, que Salomón, hermanos, se fue a buscar al Señor y empezó a ofrecer holocaustos. ¿Sabe usted qué es un holocausto? En aquellos tiempos era un animal, era un toro, una oveja, un buey, y empezó a ofrecer y ofrecer y ofrecer y ofrecer y ofrecer. Hermanos, llevaba 500 bueyes, había degollado, 500 bueyes había pasado por el altar. Más tarde, más después había pasado 700 animales. Imagínense cuánta sangre de 700 bueyes había, corría la sangre. Hermanos, aquel lugar quizás estaban cansados de tanto preparar animales y ponerlos al altar. Pero cuando llegó al número 1000, Dios se aparece. ¿Sabe qué pasó? Empezó a llamar la atención de Dios. Este está persistiendo, este no se para. Y a la medianoche aparece Dios y le dice: Salomón, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieres y yo te lo voy a dar. Cuando estés ayunando, cuando estés orando, persiste, persiste, persiste. Aunque tengas hambre, aunque tengas cansancio, aunque te venga el sueño, sigue persistiendo. Va a llegar un momento que Dios se va a aparecer y te va a decir: pídeme lo que quieras, porque vas a tocar y provocar el corazón de Dios. Es cuando Dios pone los ojos sobre alguien y Dios le levanta. Aleluya. Miraré aquel que es pobre. Hablo de esa pobreza espiritual y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. Quiero decirle, hermano, que esa debe de ser su misión en esta tierra: hacer que Dios lo voltee. No que lo vea como la iglesia, que fije sobre usted sus ojos. Quiero que vaya a Isaías 57:15. Isaías 57:15. Dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura. ¿A dónde habita el Señor? ¿A dónde habita el Señor? Altura. Yo habito en la altura. Él no habita en los valles, Él habita en las montañas. Y no hablo de montañas literales, no hablo del merendón, no hablo de un cerro. Estoy hablando espiritualmente. Él habita en las alturas. ¿Cómo llegamos a alturas espirituales? Cuando usted se humilla, cuando usted ora, aleluya. Hermanos, la carne está tendida, la carne está abajo, pero el espíritu va para arriba. Él habita en esos lugares. Para que usted llegue a esas alturas, tiene que humillarse, tiene que empezar a humillar su carne. Para que usted llegue a las alturas, tiene que buscarlo. Hermanos, la carne no quiere, nunca en la vida la carne va a estar de acuerdo en que tú busques del Señor. La carne solo quiere ver televisión, la carne solo quiere estar dormida, la carne solo quiere estar en reposo, la carne le gusta comida natural. Pero tienes que doblegar tu carne y empezar a caminar en las alturas. El Señor dice: yo habito en las alturas, yo habito en las alturas. ¿Cuándo van a buscar las alturas de Dios? Aleluya. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado, dice el Señor, aleluya. Llega un momento que el hombre debe de quebrantarse. Cuando el hombre se quebranta, entonces va a empezar a ser visto por Dios, aleluya. El hombre va a ver esta iglesia. Cuando esta iglesia venga de rodillas a este lugar, cuando esta iglesia llore, cuando esta iglesia persiste en la adoración, persiste en el ayuno, en la alabanza y en la oración, Dios va a empezar a
El Señor no dice yo habito con Lionel Messi, ni con Cristiano Ronaldo, no habito con los famosos de la tierra, yo no habito con los ricos, sino con aquel que quebranta su corazón delante de mí. Hermanos, si tú logras provocar el corazón de Dios, usted no tiene que preocuparse de nada. ¿De qué se va a preocupar usted? ¿De qué se va a preocupar? De nada. Me gusta eso. ¿De qué se va a preocupar? De nada. De nada. Usted no se va a preocupar de nada. Usted va a caminar como un Elías en esta tierra. Yo quiero que vaya usted, vamos a ir un poquito ya para terminar. Quiero que vaya usted al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Ya casi estamos terminando. Primera de Reyes 17:1. Dice así la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Cómo estaba? En la presencia de Dios. Usted debe caminar en la presencia de Dios. Donde vaya, al trabajo, a la esquina, al centro, no sé dónde va a ir, ahí debe ir la presencia de Dios. Debe de impregnarse tanto de la presencia de Dios que cuando se vaya usted, la presencia vaya con usted. Amén. ¿Me están entendiendo? Debe de llenarse tanto del Señor. Hermanos, ayer que andaba en cofradía, cuando estaba ministrando, una joven le cayó a una hermana de la iglesia y la dejó impregnada de un mal olor. Y cuando se vino para San Pedro, la hermana venía con el mal olor. Ahora lo voy a poner al revés. Cuando usted se impregna de Dios, cuando usted se llene aquí de Dios, usted debe de ser lleno, completamente lleno de Dios. Cuando salga afuera, va a ir impregnado de la presencia de Dios y va a poder decir, como decía el profeta Elías, en cuya presencia estoy, aleluya. En otras palabras, había estado tanto de rodillas el profeta, había estado tanto orando, había estado tanto ayunando, que cuando salió, la presencia fue con él. La presencia era tan grande que lo acompañó, y ese hombre dijo: en cuya presencia estoy. Amén. Y miren lo que sigue diciendo. Dice: estoy, y no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí. Por mí. Aquellos que habitan en la presencia de Dios pasa algo. Ellos tienen la palabra de Dios. Ellos hablan lo que Dios habla. Ellos tienen sintonía con el cielo. Aleluya. Esos hermanos, no hay problema. Esos pueden levantar muertos. Esos pueden hablarle a la harina y decirle que se multiplique. Esos pueden hablarle al aceite y el aceite se va a multiplicar. Esos caminan con el poder de tal manera que le pueden decir el problema. Así como el Señor Jesús le dijo que le dijéramos a la montaña: muévete y échate en el mar. Usted le va a decir a los problemas: muévete y échate en el mar. Yo no sé cuánto están esta noche en este lugar. Yo no sé si están distraídos o están recibiendo la palabra. Pero si tú quieres, déselo fuerte al Señor. Si tú quieres que los problemas se vayan, necesitas la presencia de Dios. El profeta decía: en cuya presencia estoy. Y aquí no va a llover, sino por mi palabra. El profeta tenía las llaves para abrir y cerrar los cielos. Póngase de pie en esta noche.